El artículo que se abordará en la siguiente presentación es el que lleva por título Almacenamiento de datos, batalla de los gigantes, comparando los conceptos básicos de los modelos de Kimball e Aymon, y este lo estaremos presentando mi compañera Deni y una servidora Itzayana. Los temas que se abordan en la presentación son los siguientes. Primero se da un panorama general o un contexto sobre la importancia de los almacenes de datos. Después se habla sobre la metodología de Aymon. Posteriormente se emplea la metodología de Kimball. Y después se hace una comparación entre ambos modelos a fin de encontrar semejanzas o diferencias entre estos, para que posteriormente podamos dar una serie de pautas que nos ayudarán a poder elegir un modelo adecuado que se ajuste a las necesidades de la empresa o requerimientos que sean necesarios. Almacenamiento de datos. Batalla de los gigantes. Comparando los modelos de Kimball e Aymon. Introducción y contexto. ¿Qué es un data warehouse o un almacén de datos? A grandes rasgos, un data warehouse contiene cantidades masivas de datos altamente detallados e históricos, por lo que a menudo contienen terabytes de información. Las fuentes para la mayoría de los datos en un almacén son los sistemas internos de procesamiento de transacciones, también conocidos como sistemas operacionales. Los almacenes ayudan a la toma de decisiones estratégicas a través del análisis de la información, por lo que estos deben ser fácilmente consultados por los usuarios finales. Características de un data warehouse. Un data warehouse debe cumplir con 4 características principales. Primero, debe ser integrado, es decir, los datos almacenados en el data warehouse se integran en una estructura consistente, pues como se mencionó anteriormente, los datos pueden provenir de sistemas transaccionales e incluso archivos. Segundo, debe ser temático. Esto quiere decir que solo los datos necesarios para el proceso de generación de conocimiento del negocio se integran al almacén. Tercero, debe ser histórico. El tiempo es una característica importante en el data warehouse. Está implícito en la información almacenada. Y cuarto, debe ser no volátil, ya que el almacén de datos es creado para ser consultado y no modificado. Además, debido a que es histórico, no sufre actualizaciones en el transcurso del tiempo. Creación de un data warehouse. Muchas organizaciones se ven en la necesidad de crear un data warehouse, debido a que este les facilita el soporte de decisiones de la organización. Ayudan a los usuarios con análisis ad hoc y toma de decisiones estratégicas. Además, permite fácil acceso a cantidades masivas de datos con tiempo de respuesta razonables. Aymon presenta un enfoque top-down o descendente, en el cual él concibe primero la creación de un data warehouse global, para que después se construyan pequeños data marts departamentales que servirán para poder cubrir con las necesidades de toma de decisiones. Para esto, Aymon divide el entorno general de las bases de datos organizacionales en 4 niveles, los cuales se describen a continuación. El primer nivel, el operacional, da soporte a todas las operaciones diarias de la organización, es decir, este nivel soporta todo el procesamiento transaccional. Posteriormente sigue el almacén de datos atómico. Este se integra a partir de los datos transaccionales, una vez transformados los datos origen y por lo cual contiene información histórica. Ahora bien, una vez creado este almacén de datos atómico, se generan pequeños datamarts departamentales que sirven para cubrir con las necesidades de las diversas áreas de interés del negocio. Y finalmente, el último y cuarto nivel, el nivel individual, se crea a partir de las necesidades de los usuarios finales, ya que a través del acceso y análisis de la información requerida para tomar decisiones, pues se utiliza este nivel.
y por lo cual suele ser un nivel temporal y con pocos datos. Eamon argumenta que es importante poder construir un data warehouse global, ya que este permitirá poder crear bases de datos departamentales sin presentar o sin correr el riesgo de que haya inconsistencia entre los datos. Y para esto propone un modelo de datos compuesto de 3 niveles. El nivel superior es el modelo entidad-relación. Después el nivel intermedio es el conjunto de elementos de datos y finalmente el nivel inferior es simplemente el modelo físico. A continuación se detallan cada uno de estos 3 niveles. En el nivel superior, el modelo entidad-relación se utiliza para definir las entidades, sus atributos y las relaciones entre estas entidades. Para esto, el equipo de desarrollo genera un conjunto de diagramas entidad-relación para cada departamento y una vez conformados estos diagramas por departamento se juntan o se unen para conformar el modelo entidad-relación corporativo. El nivel intermedio es el conjunto de elementos de datos. En este nivel se establecen una serie de datos para cada departamento. Así, para cada entidad identificada en el nivel anterior, se debe de crear un conjunto de datos. Y este modelo se utiliza para identificar los atributos de los datos y las relaciones entre estos atributos. De igual forma que pasa en el primer nivel, la suma de estos conjuntos de datos departamentales conformarán el conjunto de datos empresarial. Un conjunto de elementos de datos está compuesto por 4 elementos. El primero es la agrupación primaria de datos, que incluye los atributos que existen solo una vez para cada entidad. Después sigue una agrupación secundaria. En esta se contemplan todos los atributos que pueden aparecer varias veces en cada entidad, además de que pueden existir diversas agrupaciones de este tipo. Después siguen los datos conectores, que representan las relaciones identificadas en el diagrama de entidad-relación. Y finalmente, los tipos de datos sirven para identificar los supertipos o subtipos de datos. Tomemos como ejemplo que en un banco la entidad cliente genera una agrupación primaria a través de su cuenta, pero esta cuenta puede tener diversas formas, tales como préstamos o ahorros, lo cual conformaría una agrupación secundaria. Las relaciones simplemente muestran que un cliente puede tener diversas cuentas asociadas. Y por último, cada cuenta puede tener datos generados por actividades similares, tales como son depósitos en cajeros, depósitos bancarios o retiros en cajeros, lo cual conformaría los tipos de datos. Finalmente, el último nivel del modelo de Eamon es el físico, y este se crea a partir del segundo nivel del modelo de datos a través de una extensión, es decir, incluyendo las llaves y características físicas del modelo. Y este punto o este nivel se refleja a través de una serie de tablas, que se llama tablas relacionadas. Una vez que se ha completado el modelo de datos de 3 niveles, se procede a implementar o desarrollar el Data Warehouse, lo cual se realiza a través de la metodología de desarrollo en espiral que propone Eamon y la cual consta de 10 pasos, en donde justamente el primer nivel tiene que ver con el modelo de datos descrito anteriormente. Después se tiene que hacer un análisis de granularidad, lo cual se refiere al nivel de detalle que se requiere para los datos. Posteriormente se debe de seleccionar el primer tema o área de interés para que así podamos obtener las bases de datos departamentales. Esto se realiza analizando los sistemas fuentes, es decir, identificando las fuentes de datos en el entorno operacional. Sobre estas se deben describir ciertas especificaciones necesarias para los programas o la implementación de estos. Después ya se deben de hacer la codificación de dichos programas para que posteriormente se llene la base de datos a través de la ejecución de los programas desarrollados anteriormente y que darán como resultado un almacén de datos funcional. El diseño del Data Warehouse atómico se realiza de manera concurrente.
Así, cuando ya se tiene suficiente información, el equipo debe de comenzar con una evaluación técnica. Esto hará que la información del Data Warehouse sea accesible y manejable. A medida que se implementa cada base de datos departamental, se tiene un impacto sobre el Data Warehouse atómico, ya que existe una relación iterativa entre diversos pasos. Como podemos ver, hay una relación entre los sistemas origen y las especificaciones con el diseño del Data Warehouse atómico, lo cual indica que el diseño de este Data Warehouse será considerado cada vez que se desarrolla una base de datos departamental. Y también podemos ver que hay una línea que conecta el llenado de las bases de datos con la preparación del entorno técnico. Y esto también muestra una iteración dentro del proceso. Cuando nos referimos a la preparación del entorno técnico, se refiere a contar con los elementos y software involucrado para que estén listos para recibir los datos correctamente. Modelo de Kimball. Kimball creó un modelo para el desarrollo de un data warehouse pensando en cumplir los siguientes objetivos: hacer que la información sea fácilmente accesible, presentar la información de la organización consistentemente, que el almacén sea adaptable y flexible al cambio, proteger la información y servir como base para una mejor toma de decisiones. Descripción del modelo. Una característica importante del modelo de Kimball es que usa el modelo dimensional, que es un método único para el modelado de datos del Data Warehouse, donde a diferencia del de Dimon, propone un enfoque bottom-up o de abajo hacia arriba, ya que bajo su modelo se crean primero un data mart para cada proceso de negocio y la unión de estos crea el almacén de datos. Esta unión se logra a través de un bus de datos y de la utilización de dimensiones conformadas, que garantizan que la integración de todos los data marts sea consistente. Modelo dimensional. Kimball establece un proceso de 4 pasos para el diseño dimensional. Paso 1. Seleccionar el proceso del negocio. El proceso que se debe seleccionar es aquel que tenga mayor impacto, que responda a las preguntas empresariales más urgentes y que sea fácilmente accesible para la extracción de datos. Pensemos como ejemplo que se tiene una cadena de tiendas, donde el proceso que se desea analizar son las ventas. Paso 2. Declarar el grano. Declarar el grano es el proceso de decidir qué nivel de detalle contendrá el almacén de datos. En nuestro ejemplo, nos interesa analizar las ventas diarias de cada producto en cada tienda, por lo que este será el grano más fino. Paso 3. Elegir dimensiones. Las dimensiones son los descriptores de lo que nos interesa medir. En el ejemplo de ventas tendríamos la dimensión de tiempo, la dimensión de tienda y la dimensión de producto. Identificar hechos. Los hechos son las métricas que nos interesa. En el proceso de venta nos puede interesar conocer las unidades vendidas y el importe de estas. Creación de tablas. A partir de estos pasos, con el modelo dimensional se crean tablas, las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Las primeras contienen las métricas, mientras que las segundas contienen a los descriptores. Siguiendo nuestro ejemplo, la tabla de hechos sería las ventas, que contendría la descripción de la fecha, el producto, la tienda y la promoción, además de las métricas que son la cantidad vendida y el importe. Las tablas de dimensiones serían la dimensión de fecha, la dimensión de tienda, la dimensión de producto y la dimensión de promoción. Es importante mencionar que existen dimensiones conformadas, que quiere decir que tienen 2 tablas de hechos asociadas. Comparando ambos enfoques podemos encontrar 2 similitudes principales.
La primera de ellas es el manejo del atributo tiempo en los datos, ya que independientemente del enfoque que se adopte, los usuarios finales pueden consultar la información del almacén de datos por año, trimestre, mes, día o etcétera. Además de la implicación de los procesos ETL, ya que en ambos casos se inicia con estos procesos, en donde los datos son extraídos desde las fuentes operacionales, son transformados para cumplir ciertos estándares de almacenamiento y finalmente se deben de cargar a los repositorios de información. El primer proceso, el de extracción, sí implica trasladar los datos desde los sistemas operativos a un área de preparación, para que posteriormente entre en juego la transformación, que esto nos ayuda a asegurar la integridad de los datos. Y finalmente se deben de cargar los datos. En el caso del enfoque de Aimon se deben de cargar al Data Warehouse global y en el caso del enfoque de Kimball los datos se deben de cargar a unidades más pequeñas o data marts. Diferencias. Existen varias diferencias entre los dos modelos. En lo que se refiere a metodología y arquitectura, el enfoque de Inmon utiliza un modelo top-down, de arriba hacia abajo, con una complejidad alta y un diseño físico exhaustivo, mientras que Kimball sugiere un modelo bottom-up, de abajo hacia arriba, de una baja complejidad y un diseño físico ligero. En cuanto al modelado de datos, el modelo de Inmon está orientado a los datos, utiliza herramientas tradicionales como diagramas de entidad-relación y DIS para el desarrollo, pero al final la accesibilidad a los datos es baja. Por el contrario, el modelo de Kimball está orientado a los procesos, utiliza un modelo dimensional y permite una alta accesibilidad a los datos. Y por último, la filosofía del primer modelo busca entregar una solución técnica completa, fundamentada en métodos y tecnologías de base de datos comprobados. En cambio, Kimball pretende entregar una solución factible para el usuario final, para la realización de consultas sobre los datos con tiempos de respuesta razonables, ya que los usuarios finales son su audiencia principal y no los profesionales de TI, como en el primer caso. Una vez definida la metodología que propone Aimon, podemos notar que él presenta un enfoque estratégico, ya que las decisiones o todo lo que involucra este proyecto se hacen a nivel corporativo, puesto que Aimon considera que el Data Warehouse debe de responder a las necesidades globales o corporativas y no solamente enfocarse en ciertos usuarios. Para esto debemos de tener en cuenta que esta implementación requiere un gran esfuerzo en cuanto a planificación y diseño desde el inicio del proyecto, lo cual implica mucho tiempo. Además, debemos de notar que es indispensable tener una planificación correcta y cuidadosa, ya que cualquier cambio en los objetivos o replantear ciertas metas impacta de forma significativa la implementación del proyecto. Por otro lado, también se debe de considerar que los resultados se obtienen a largo plazo, por lo cual los usuarios, hasta que se haya hecho toda esta implementación, pueden verificar si el proyecto está siendo útil o no. Y como consecuencia de este enfoque evolutivo, vemos que la principal audiencia son los profesionales de tecnología de la información, ya que estos cuentan con el nivel de entendimiento para utilizar activamente sus herramientas y metodologías de desarrollo. Ventajas del modelo de Kimball. El modelo de Kimball es táctico, orientado a las áreas del negocio de manera individual. Incluye métricas del negocio, medidas de rendimiento y tableros de control, lo que permite tiempos de respuesta de consultas rápidas. Se adapta fácilmente al cambio de requerimientos. Para realizarlo solo se requiere pequeños grupos de trabajo interdisciplinarios y en cuanto al tiempo de entrega, se puede entregar una aplicación de almacenes de forma inmediata. Una vez definidos los enfoques de Aimon y Kimball respectivamente, debemos notar que las organizaciones deben de comprender bien las fortalezas y limitaciones que implica cada metodología, a fin de determinar el enfoque más conveniente de acuerdo con sus características o necesidades particulares del negocio.
aunque tenemos ciertas pautas. Por ejemplo, es más probable que una organización tenga éxito con la implementación del Data Warehouse utilizando el enfoque de Diamond si ésta cuenta con un gran número de profesionales de tecnología de la información, además de que planea un proyecto que involucre a todas las áreas del negocio y puede esperar para ver los resultados lapsos de tiempo considerables. Aunque por otro lado, el enfoque de Kimball proporciona una implementación más rápida, al menos en cuanto a la entrega del primer repositorio de información inicial. Y este modelo resulta favorable justo cuando la organización puede conformar equipos de trabajo interdisciplinarios y generalmente más pequeños que los requeridos por el enfoque de Diamond. Además, cuando se desea almacenar en mayor medida información sobre las métricas del negocio, este enfoque resulta adecuado. Finalmente, podemos ver que ya sea utilizando un enfoque u otro, es fundamental que el equipo de implementación del Data Warehouse cuente con habilidades de carácter no técnico. Estas son liderazgo, comunicación, planificación y relaciones interpersonales. Y estas deben de ser empleadas de una manera eficaz a fin de asegurar que la organización tiene una visión completa y bien articulada sobre el funcionamiento y la utilización del Data Warehouse. Así, de esta forma podemos garantizar que el proyecto dispone de los recursos suficientes para su implementación.